Hoy quiero abrirte la puerta a una historia que, aunque parezca cotidiana, puede transformar profundamente tu manera de vivir la intimidad. Será especialmente reveladora para quienes buscan comprender mejor la salud y el placer masculino en la madurez, porque mientras el cuerpo femenino expresa con claridad lo que siente, muchos hombres no logran descifrar esas señales. Y esto se vuelve aún más evidente cuando se trata de la estimulación oral. ¿Deseas ofrecer un placer auténtico a una mujer? ¿Piensas todavía que basta con lamer o succionar sin más? La verdad es que para muchas ese gesto puede resultar más incómodo que placentero. ¿El motivo? La mayoría de los hombres desconoce la manera correcta de tocar una zona tan delicada. Aquí comienza una guía esencial para quienes realmente quieren marcar la diferencia. Vamos a descubrir cómo usar la boca en la intimidad femenina de un modo que casi nunca se enseña. Iremos directo al núcleo del placer. Comprenderlo significa encontrar un punto decisivo, capaz de desatar una sensación intensa, como una avalancha imparable. Y lo sorprendente es que no se encuentra donde la mayoría supone, no está exactamente en el clítoris. Muchos hombres insisten en lamer o succionar de forma repetitiva, convencidos de que eso es suficiente, cuando en realidad pueden provocar molestia o incluso dolor en lugar de disfrute. Sin embargo, muchas mujeres callan, prefieren no decir nada y simplemente tolerarlo. Incluso hoy, miles de hombres tropiezan con este mismo error. Pero quienes entiendan lo que aquí se revela lograrán diferenciarse. ¿Quieres saber por qué? Porque voy a mostrar con precisión cuál es el área donde las terminaciones nerviosas responden con mayor fuerza al contacto oral y cómo estimularla de la manera correcta. Existen 3 factores decisivos que no puedes ignorar: la orientación de cada movimiento de la lengua, la presión exacta con la que se ejerce el contacto y la forma en que ese punto responde al estímulo. Si lo asimilas bien, serás capaz de llevar a una mujer a entregarse por completo al placer. Si hasta ahora pensabas que bastaba con lamer, es hora de replantearlo. Una sola técnica aplicada con maestría puede cambiar para siempre tu intimidad y la de tu pareja. A partir de este instante descubrirás una manera de estimular la zona femenina como nunca antes la habías imaginado. Este es el auténtico secreto. Vamos directo al tema. He acompañado a muchísimas parejas en este camino y hay algo que tengo absolutamente claro: el sexo oral puede convertirse en una fuente inmensa de placer, pero también es una de las prácticas donde se cometen más errores. Quiero contarte un caso concreto. Se trata de Clara, una mujer de 62 años, que durante mucho tiempo vivió en silencio una frustración íntima. Su esposo intentaba darle placer con la boca, pero ella apartaba la mirada sin decir una sola palabra. ¿La causa? Él solía rozar su clítoris con los dientes o aplicar demasiada succión, lo cual, en lugar de encenderla, reducía por completo su sensibilidad. Entonces surge la gran pregunta: ¿cuál es la verdadera zona de los genitales femeninos que despierta un placer genuino? La respuesta no se limita al clítoris externo. El punto decisivo se encuentra en el tejido suave que lo rodea, especialmente en la conexión cercana al cuerno posterior de la vagina. Ese es el verdadero umbral. Allí se concentran ramificaciones nerviosas increíblemente sensibles. Cuando esa región se estimula de la manera adecuada, puede desatar una reacción tan poderosa que toda la pelvis responde con un reflejo involuntario. El problema es que muchos hombres actúan de manera brusca, usando la punta de la lengua de forma directa o aplicando una succión excesiva. Ese tipo de contacto repentino hace que el cuerpo femenino se tense en lugar de abrirse al disfrute. Lo fundamental no es la fuerza, sino el ritmo. La lengua necesita moverse con suavidad, avanzando y retrocediendo con una presión delicada. Y otro elemento clave es la respiración. Debe fluir libremente sin contener el aire. En ese instante el cuerpo femenino comienza a acompasarse con ese movimiento y se libera. Es como si se abriera una puerta secreta hacia un placer profundo, una calidez que asciende desde lo más íntimo. Muchas veces las mujeres no lo expresan en palabras, pero se nota claramente cuando lo están viviendo. Es allí donde la respiración hace toda la diferencia frente a la intensidad, donde la sutileza vence a la fuerza y donde no se trata solo de una técnica, sino de tener la sensibilidad suficiente para leer cada reacción de su cuerpo. No es únicamente una habilidad íntima. Es una forma de sanación, un despertar interior. Y desde ahora quiero que avancemos más a fondo con este conocimiento, con la claridad que rara vez alguien explica.
Porque muchos hombres creen que saben cómo dar placer oral, pero casi todos van directo al clítoris como si ese fuera el único camino. Eso, en realidad, es como querer empezar un relato desde el final. Si lo que quieres es despertar emociones profundas, necesitas recorrer el inicio paso a paso, como quien asciende una escalera desde la planta baja. El primer paso, un beso suave en la parte externa de los labios mayores. Quizá esta primera zona no sea la más intensa, pero es profundamente receptiva y cumple un papel decisivo, liberar la tensión emocional. Acércate con calma, utilizando los labios, no la lengua, como si susurraras un te quiero con el cuerpo. Fíjate en su respiración. Si notas un cambio, es la señal inequívoca de que estás avanzando en la dirección correcta. Segundo paso, la zona intermedia, conocida como zona y ubicada entre los labios y la entrada de la vagina. Esta área está cargada de terminaciones nerviosas sumamente sensibles, por lo que si aplicas la lengua con demasiada fuerza o rapidez, podrías causar molestia o incluso dolor. En lugar de usar la punta, recurre al lateral de la lengua, recorriendo ese espacio con lentitud y con una superficie más amplia. En este momento el ritmo importa más que el movimiento en sí. Evita cualquier gesto precipitado o repetitivo. Y si percibes que la pelvis de la mujer se eleva suavemente, es una confirmación de que vas por el sendero correcto. Tercer paso, justo en los lados del clítoris, en ambos bordes laterales. No se trata del centro, sino de las áreas que lo rodean. Allí se ramifican nervios que tienen un vínculo directo con la producción de lubricación. Cuando esas zonas reciben una estimulación suave y rítmica, muchas mujeres reaccionan arqueando la espalda de forma involuntaria. Aunque se suele creer que el centro del clítoris es el punto más sensible, más del 70% responde con mayor intensidad a la estimulación constante de los laterales que al contacto directo en el centro. Cuarta etapa, respiración controlada y cargada de calidez. En vez de limitarte a succionar, lo ideal es inhalar lentamente y exhalar con suavidad, dejando salir un aire tibio. Este tipo de respiración no solo acompaña la estimulación, sino que la potencia y puede ser el inicio del clímax. El cuerpo femenino no reacciona únicamente al contacto, también responde a la temperatura. Cuando la lengua y la respiración se sincronizan en perfecta armonía, los músculos de la pelvis se contraen de manera refleja, liberando la primera ola de placer. Última etapa, la importancia de detenerse. Uno de los errores más comunes es continuar sin pausa. Pero cuando haces un breve alto, el sistema nervioso interpreta que el estímulo terminó y justo entonces se prepara para recibir una nueva oleada aún más intensa. Si en ese momento retomas despacio y con delicadeza, puede surgir ese placer profundo y explosivo como una cascada imposible de frenar. En conclusión, todo se basa en tres pilares esenciales: la secuencia, la cadencia y la pausa oportuna. No se trata de una simple técnica más, sino de una manera consciente, atenta y respetuosa de conectar con el cuerpo de una mujer. Solo quien entiende de verdad estos tres elementos puede conducirla hacia una experiencia plena de placer. Quizás ahora te preguntes, ¿es posible llevar esto a la práctica? Para responder a esa duda, quiero mostrarte ejemplos reales de parejas que vivieron este proceso a lo largo del tiempo. No son simples sugerencias, son métodos comprobados en la vida real. Miguel, de 48 años, llevaba más de 2 décadas compartiendo su vida con su esposa. El amor seguía intacto, pero la conexión física ya no era la misma. Un día, casi sin esperarlo, ella le dijo con voz suave: «Amor, no hace falta que hagas eso». En ese momento, Miguel se detuvo. Creía estar actuando de la mejor manera, pero comprendió que quizá su forma de acercarse no era la adecuada. Entonces decidió transformar por completo la manera de conectar. En vez de estimular directamente el clítoris con succión, comenzó a besar lentamente desde la parte baja del abdomen, descendiendo con calma. Luego aplicó una presión delicada sobre los labios mayores con el costado de la lengua, manteniendo un ritmo pausado. Y lo inesperado ocurrió. Su esposa lo tomó con fuerza del hombro, abrió la boca sin emitir un sonido, mientras todo su cuerpo comenzaba a temblar. Esa noche Miguel dijo con emoción: «Fue como si hubiéramos hecho el amor por primera vez». Durante años pensó que lo estaba entregando todo en cada encuentro oral, pero siempre que lo intentaba, ella se tensaba. Recurría a movimientos rápidos de lengua y a penetraciones profundas, pero el resultado era siempre el mismo: un silencio absoluto. Hasta que un día decidió cambiar.
En vez de tocar directamente el clítoris con la lengua, comenzó a rodearlo con suavidad, sin prisa. Aplicó una presión ligera con los labios y acompañó el instante con una exhalación tibia y controlada. Fue entonces cuando su esposa abrió las piernas y sus muslos empezaron a temblar. En ese momento Miguel comprendió algo esencial. Lo que despierta verdaderamente la sensibilidad femenina no es la fuerza del estímulo, sino la calma, la espera y una respiración conectada. Javier, de 54 años, solía preguntarse con cierta resignación, ¿qué vida sexual puede quedar a esta edad? Pero todo cambió cuando la piel de su esposa se volvió mucho más sensible tras la menopausia y ella comenzó a evitar cualquier contacto físico. Entonces él decidió replantearse por completo la manera de acercarse. Por primera vez dejó de lado la idea del sexo como meta y centró toda su atención en el arte de acariciar. No utilizó la lengua para estimular directamente. En cambio, apoyó lentamente sus labios sobre la parte interna de sus muslos y la zona del pubis con absoluta delicadeza. En un instante apenas rozó el clítoris con la lengua suavemente y se quedó quieto durante 5 segundos. Fue entonces, en ese momento breve pero profundo, que su esposa rompió en llanto. «Hacía años que no me sentía así», confesó entre lágrimas. Hay algo en común entre estos dos hombres y es vital. No buscaron hacerlo con más intensidad, sino con más paciencia y autenticidad. No siguieron fórmulas apresuradas, sino que aprendieron a leer cada señal del cuerpo femenino. Ellos no se apoyaron únicamente en la estimulación, sino en la capacidad de percibir con sensibilidad. No se trató de aplicar una técnica mecánica, sino de dejarse llevar por un ritmo natural y conectado. Y por encima de todo, tuvieron la mirada atenta y amorosa para interpretar cada reacción del cuerpo femenino. Tú que escuchas estas palabras ahora mismo, también puedes convertirte en ese hombre que se atreve a reconectar con su cuerpo y con su corazón. No es la juventud lo que abre la puerta, sino una sensibilidad auténtica y profunda. Hagamos un repaso de lo aprendido hasta aquí. Cuando acaricias con la boca, el cuerpo femenino no se entrega por la fuerza del estímulo, sino por la paciencia y la entrega. Muchos hombres lamen o succionan esperando una respuesta inmediata, pero el verdadero placer surge de la lentitud, del ritmo suave y de una conexión genuina. Lo primero que necesitas ajustar es el ritmo. Jamás empieces con prisa. Cuando te acerques con la boca, que tus labios sean los primeros en hacer contacto, no la lengua, y que tu respiración guíe todo lo demás. Un soplo de aire tibio sin llegar a ser caliente activa con delicadeza el sistema nervioso de la mujer. Lo siguiente es el recorrido. No vayas de inmediato hacia el clítoris. Sigue este orden: la parte interna de los muslos, los labios mayores por fuera, el contorno de los labios menores y, al final, los laterales del clítoris. Y hay un detalle que no puedes olvidar: saber cuándo hacer una pausa. No continúes solo porque el instante es placentero. Es precisamente cuando te detienes que el cuerpo femenino se prepara para recibir una nueva ola de placer aún más intensa. Una recomendación sencilla y poderosa: aplica presión suave con los labios y manténla, desliza la lengua con un ritmo constante, conserva una respiración tranquila y uniforme. Y algo esencial: deja el centro del clítoris para el final y solo una vez. Si pones en práctica estas 4 claves, incluso después de los 60, puedes convertirte en ese hombre que una mujer guarda en su memoria para siempre. Tu vida íntima no termina con el paso de los años. Es natural sentir que tu cuerpo ya no responde igual que antes, pero el amor hacia esa persona que elegiste es más sólido, más profundo y más verdadero que cualquier juventud pasajera. Muchos hombres se preguntan: ¿tiene sentido aprender algo nuevo a esta altura? La respuesta es clara: sí, siempre. Siempre se puede volver a empezar. Un día como hoy, en el que descubres una nueva forma de conectar, puede convertirse en un punto de giro decisivo en tu historia personal. Las mujeres son transparentes. Y cuando logras abrir tu cuerpo y tu corazón al mismo tiempo, aunque sea una sola vez, algo se transforma. La conexión renace y el deseo compartido vuelve a encenderse. No importa si es en un encuentro íntimo, en una caricia o en el simple roce de los dedos. Si estás aquí, es porque en el fondo sientes lo mismo, porque eres alguien que ama con sinceridad. Inténtalo esta noche con la persona que elegiste. Hazlo con calma. Observa cada detalle de su expresión, el leve temblor de su cuerpo, el calor en sus manos. Ella no necesitará decir una palabra.
Su cuerpo será quien lo confirme, él realmente me entiende. Te deseo una vida plena, saludable y llena de conexión verdadera. Gracias por acompañar este camino.